Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a este seminario que lo hemos denominado Construyendo un propósito sostenible. Un saludo muy especial de la Secretaría de Educación de Itagüí a todos ustedes. Un saludo muy especial de la Oficina de Educación Superior y Desarrollo Humano para todos ustedes que hacen parte de esta maravillosa comunidad. Mi nombre es Miguel Ángel Jaramillo. Yo soy psicólogo. También me certifiqué como coach y me especialicé como psicólogo especialista en terapia cognitiva. Ese es un modelo psicoterapéutico. Quiero empezarles explicando un poco qué significa construir. Nosotros en nuestra vida permanentemente estamos construyendo metas, objetivos, propósitos. Y estamos construyendo sueños. Uno de esos sueños puede ser realizarnos como profesional, obtener un título universitario. Y como toda construcción, y tomando como metáfora la construcción de un edificio, que de hecho se llama edificio porque edificar es sinónimo de la palabra construir y vienen de la misma etimología. Y hay algo muy interesante de la palabra, de el vocablo o de la palabra construir. Está la palabra, está el significado que viene de disponerse a. Es decir, que construir tiene que ver con para hacer algo, tomar unas, decidirse. Así empiezo con esta introducción para que entendamos que construir no es solo soñar, no es solo imaginárselo, sino que hay que tomar acción. Y voy a hablar mucho de tomar acción porque tomar acción implica un proceso interno en cada ser humano y es elegir, tomar decisiones. Es decir, que cuando hablamos de construir, cuando yo quiero construir algo, cuando yo quiero construir una meta, un propósito, un objetivo en mi vida, quiere decir entonces que tengo que tomar decisiones, tengo que hacer elecciones y tengo que actuar. Es decir, tengo que llevar a cabo una serie de conductas, de comportamientos y de acciones. Aquí voy a hacer un paréntesis para decirles que cuando deseen hacer una pregunta, la hagan por favor por el chat y al final las voy a ir contestando una por una en la medida de lo posible. Va a haber una persona que está pendiente de cada una de las preguntas para tener la posibilidad de contestarlas, ojalá que todas. Entonces, construir significa edificar, significa tomar una decisión, implica pero al mismo tiempo implica perder algo. Si ustedes observan su propia vida, es importantes otras y lo observan detalle cuando tengo que dejar algo a un lado. Por ejemplo, cuando yo elijo dedicarme al deporte, a tener una vida saludable, esa elección implica dejar de hacer otras cosas. Implica, por ejemplo, dejar de comer algunas cosas, implica tener una disciplina. Es decir, toda elección implica hacer y dejar de hacer. Y esto es muy importante cuando quiero construir un propósito sostenible, porque uno de los elementos que más impide que yo logre construir mi propósito y hacerlo sostenible es precisamente las creencias
y los sesgos cognitivos que pueden aparecer en el camino. A esto lo vamos a denominar en esta charla, los vamos a llamar trampas mentales. Es decir, que la mente muchas veces nos hace creer cosas, nos hace trampa y esas cosas que nos hace creer o esas ideas que nos hace creer, lo que hacen es impedirnos construir la vida que queremos o construir los objetivos y propósitos que queremos. Voy a colocar un ejemplo de esto. Por ejemplo, voy a seguir con el mismo ejemplo de la vida saludable. Si yo quiero construir una vida saludable, probablemente la mente me diga, como estás haciendo ejercicio, puedes comer mucho dulce, igual estás haciendo ejercicio. Otra trampa de la mente, y se las 10 de este tema cuando se nos presentan adversidades, que yo no las llamo adversidades, sino retos en la vida. En esta vida, sobre todo en la vida universitaria, cuando estoy en la educación superior, cuando se me presentan retos y quiero entonces, y la mente me dice, no, es que tú no sirves para eso. No, es que tú no sirves para eso. Es que eso te queda muy pesado. Es que mejor búscate otra carrera o mejor dedícate a otras cosas. No vale la pena esforzarse tanto. Esas son trampas mentales y eso tiene que ver con el autoconcepto que tú tengas de ti mismo. Por eso es muy importante tener claro a qué le hago caso a mi mente y en qué no le hago caso a mi mente. Es decir, todo lo que nos diga nuestra mente no le podemos hacer caso. Por eso inicié diciendo la etimología, de dónde surge del latín la palabra construir y significa es disponerse a. Cuando uno se dispone a algo, uno va contra viento y marea. Cuando uno se dispone a algo, uno trabaja de manera inteligente por construir y por lograr eso que quiere. Pero ese trabajar de manera inteligente también implica discriminar e identificar aquellos elementos que me están saboteando y que no me están permitiendo lograr lo que quiero. Y esa es la primera invitación que yo te quiero hacer el día de hoy en esta charla. ¿Qué elementos de tu pensamiento? Hoy, por ejemplo, está, digamos, que el COVID les ha traído muchos problemas y yo me pregunto, ¿y por qué problemas y no retos? Es decir, estamos en una situación que nos puede generar muchas oportunidades. Hace poco me decía de algunas personas que han tenido que cerrar sus negocios. Yo le decía, pero el común o muy comúnmente las personas se expresan de aquellos que han tenido que cerrar su negocio, pero pocos están hablando de aquellos que están construyendo negocios a partir de este fenómeno. En lo único que hay diferencia es en dos tipos de personas. Y es, un tipo de persona es el que construye a partir de las situaciones que se le presentan, porque las observa como una posibilidad, como una oportunidad y como retos para seguir avanzando y para lograr sus metas. Y hay otro tipo de persona que interpreta y que asume la situación como algo que no puede manejar y desde lo cual no puede hacer nada.
Y esto tiene que ver mucho con cómo me percibo y me observo a mí mismo. Y esta es la segunda invitación que te quiero hacer. Defínete a ti mismo y observa cómo te defines. ¿Cómo te autorreferencias a ti mismo? Ese lenguaje con el cual tú te autorreferencias es supremamente importante. Es crucial para la vida. Porque de acuerdo a cómo tú te autorreferencias, así tu mente te va a decir qué puede y qué no puedes superar, porque imposibilita que lo utilices. Cambia más decisiones. Recuerda que al principio de esta conferencia te hablaba de que construir un propósito sostenible implica sí o sí. Recuerdo que también decía que tomar decisiones implica dejar de hacer cosas para hacer otras. Y ahí es donde tenemos que ser inteligentes. Yo a eso no lo llamo sacrificio, lo llamo inteligencia. Dice, estoy haciendo sacrificios para poder lograr determinada situación o determinada cosa. No, para poder lograr determinada situación o determinada cosa. No, no estás haciendo sacrificios. Porque el sacrificio implica entonces que lo que quieres lograr es como si te estuviesen obligando y nadie te está obligando. Tú lo quieres lograr porque va a ser algo que te va a generar beneficios, que probablemente el beneficio no lo veas a corto plazo, sino que lo veas a mediano y largo plazo. Pero vas a obtener un beneficio. Entonces no es un sacrificio, es una decisión inteligente. Una decisión inteligente es, voy a dejar esto de un lado para poder hacer esto. Y siempre hazte esa pregunta. Te invito a que siempre te hagas esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que me posibilite lograr lo que quiero? Pero a la vez que tengo que dejar que me posibilite lograr lo que quiero. Y aquí viene el punto más importante de esta conferencia. Y es que a los seres humanos les cuesta más desaprender que aprender. Y cuando yo digo que tengo que dejar de hacer, muy probablemente tengo que desaprender hace mucho tiempo. Y no es de un día para otro aplicar en tu vida. Un propósito sostenible en el tiempo. Y un propósito sostenible en el tiempo, es decir, comprar un carro no es un propósito sostenible en el tiempo, porque te lo pueden robar, se accidenta, se daña. Es más, con el tiempo se va deteriorando. Pero, por ejemplo, adquirir una profesión, una vez la adquieras, tú no vas a dejar de ser ese profesional que eres. Aunque después decidas no dedicarte a ejercer esa profesión, no lo vas a dejar de hacer. Por eso le coloqué a esta conferencia un propósito sostenible. Cuando tú aprendes un idioma, por ejemplo, aprendes a hablar inglés, muy difícilmente vas a olvidar totalmente hablar inglés. Es decir, lograste algo que va a ser sostenible en el tiempo. Y lo que uno aprende, además de ser sostenible en el tiempo, es una herramienta que puedes utilizar de muchas maneras para que te genere beneficio. Por eso algunos padres y abuelos dicen muy sabiamente, la mejor herencia es la educación, porque la educación es sostenible en el tiempo y la puedes ir adaptando a las circunstancias del mundo y sacarle provecho y beneficios y crear oportunidades a partir de lo que sabes
y has aprendido. Pero entonces volvamos con el tema de desaprender. Te prometí y te dije que te iba a dar algunos elementos de cómo desaprender. El primer elemento que te quiero regalar, cuando quieras desaprender algo, y lo vas a identificar es cuando te hagas la pregunta, ¿qué es aquello que me está impidiendo avanzar más rápido o con más contundencia para la construcción de mis propósitos? ¿Qué es? ¿Qué será aquello que tengo que desaprender? Todavía no te preguntes qué tienes que aprender. Y eso que tienes que desaprender probablemente sea una conducta, o sea un pensamiento, o una creencia, o una manera de rezarte con el otro. Tal vez respondes de manera impulsiva. Es saberte, pregunta, ¿qué es aquello que me está impidiendo o que me está imposibilitando lograr lo que quiero lograr? Y ahí ya tienes identificado por lo menos un elemento. Entonces, ese elemento hay que desaprenderlo. Lo segundo, toma ese elemento y deconstrúyelo. Es que muchas veces para construir mis metas y mi propósito o deconstruir algunas cosas. Mire qué interesante. Entonces aquí viene un dilema entre lo que construyo y lo que deconstruyo. Toma ese elemento y imagínate que tienes un pan redondo bien rico. Aquí en este caso no sería tan rico. Y lo vas a dividir en porciones. Entonces, toma ese elemento y divídelo en porciones. Y esas porciones vas a empezar desde la que tú consideres más fácil. Vas a empezar a desaprenderlas. Es decir, vas a empezar a dejar de hacerlo. Les voy a contar algo que yo desaprendí y que para mí fue fácil, para algunas personas no es tan fácil, pero para mí fue muy fácil porque yo me observo mucho a mí mismo. Y para uno construir algo o desaprender algo es muy importante. Y te voy a dar otra clave, estar permanentemente autoevaluándose. Autoevaluándose. Recuérdalo, autoevaluándose. Permanentemente hay que autoevaluarse. Y aclaro algo muy importante. No caigas en la trampa de autocriticarte, porque la crítica no funciona, te maltratas tu ser. Es mirar que hay que mejorar, es mirar que hay que hacer para construir. Cuando en manera como hablo, muchas veces había algo que decía permanentemente y es, bueno, no lo sé, bueno, no soy capaz, bueno, eso no lo domino. Y mira que una palabra pequeña, que ahorita te hablaba de una palabra muy pequeña y no la mencioné porque la voy a mencionar ahora, es aún, mental. Y ese cambio mental te lleva a que te dispongas de otra manera frente a una determinada situación. Y volvemos, porque todo va articulado y de manera coherente a lo que decía al principio, de dónde surge la palabra construir. Recuerda que te decía que viene del latín disponerse a. Cuando yo me dispongo a hacer algo, es porque toda mi energía, todas mis fuerzas, las encamino a eso que debo hacer o que quiero hacer. Entonces, el solo mencionar la palabra aún ya me dispone de otra manera. Cuando digo, no lo sé, no soy capaz, corto la posibilidad de tomar acción en la búsqueda, no lo sé, aún
no lo conozco, aún no lo he aprendido, aún no lo domino, mi cerebro adquiere otra disposición. Y la disposición es a que sí lo puedo hacer, pero tengo entonces que aprender algo o desaprender algo para poderlo hacer. Alguna vez haciendo un taller, un experimento en el taller, yo pregunté, y quiero hacerles esta pregunta para que ustedes se la respondan internamente cada uno donde esté. Pregunté, ¿quién sabe tocar piano? Y la respuesta. Entonces, algunos levantaron la mano. Entonces yo pregunté, ¿qué te ha impedido? Si quieres, si lo has querido, ¿qué te ha impedido tocar piano? Y la respuesta de muchos fue, no lo sé. Es que no soy bueno para eso. Entonces, yo le dije, a esa frase, no soy bueno para eso, colócale el aún no soy bueno para eso. ¿A qué te invita esa frase? ¿A qué te invita a decirte a ti mismo? Y retomo lo que decía ahorita, el lenguaje, la manera como me hablo a mí mismo es fundamental para construir propósitos sostenibles. Entonces, el lenguaje, cuando yo digo aún no lo sé, aún no soy bueno en eso, entonces, ¿la invitación cuál es? La invitación es a disponerme a empezar a aprender. Uno de los elementos que muchas veces entra en el juego cuando quiero construir un propósito sostenible es precisamente el fracaso, o eso que le llaman, o a eso que le llaman fracaso. Los grandes inventores en el mundo y personas de mucho éxito en el mundo, generalmente se les conoce la historia de éxito o se le conoce ya el producto final de sus grandes, pero no se le conoce los pequeños, se conoce los pequeños, las pequeñas fracaso que tuvieron para llegar a donde llegaron. Y aquí viene un factor importante y es que uno de los elementos importantes para construir propósitos sostenibles es saber manejar el fracaso. Fíjense que yo no estoy diciendo no fracasar, porque no existando la palabra que comúnmente gusta utilizar más la palabra de fútbol. Por decir algo, Ronaldo, que es un goleador, es un jugador muy conocido, por más buen jugador y delantero que sea, él no acierta siempre, al 100%, cuando tira al arco, él no siempre acierta. Algunas veces sale fuera del arco, otras veces le tapan el tiro, etcétera, etcétera. Entonces tiene aciertos y desaciertos. ¿Qué lo hace un hombre exitoso? Que no deja de insistir y que tiene más aciertos que desaciertos. ¿Eso qué quiere decir? Que él sigue entrenando y es una persona, porque lo he escuchado en varias conferencias, que se autoevalúa mucho, que siempre se está evaluando y preguntándose qué puedo mejorar, pero también qué tengo que desaprender para ser un mejor jugador. Así es la vida. Así es la vida en la construcción de propósitos sostenibles. Cada vez que tenga un desacierto, no es un fracaso, no es la catástrofe, es la oportunidad para autoevaluarme y para preguntarme qué tengo que hacer, qué tengo que aprender
y qué tengo que desaprender y seguir en la construcción de mis metas, de mis propósitos. La autoevaluación, repito, es un factor supremamente importante para seguir avanzando en la construcción de mis metas. También es supremamente importante cómo me hablo a mí mismo. Pero también es supremamente importante cómo tomo decisiones. ¿Sí? Estoy haciendo aquí un resumen de los diferentes de los que he hablado hasta el momento en la conferencia. Interpreto mis desaciertos. La semana pasada le estaba haciendo, me siento un vida en qué he acertado y en qué no he acertado y qué elementos han jugado a favor y en contra en los desaciertos y sacas de tu mente la palabra fracaso. ¿Qué pasaría en tu vida? Y él se quedó pensando un rato y me dijo, bueno, lo que pasaría es algo muy sencillo. Sencillamente no me sentiría como me siento. Es decir, que lo que me digo a mí mismo, la manera como me autorreferencio, también genera estados emocionales. Cuando tú te dices no sirvo, no soy capaz, eso te genera unos estados emocionales que por lo general están asociados a la tristeza, a la depresión, a los emocionales que por lo general están asociados a la tristeza, a la depresión, a la apatía. Entonces, analiza los desaciertos, obsérvalos, que esos desaciertos son retos, son oportunidades para que hagas de ti, construyas de ti una persona más valiente, más proactiva, más decidida a lograr lo que quieres lograr. De pronto, en otra oportunidad podría conversarles y hablarles un poco lo que es ser valiente. Pero les voy a decir algo muy breve. Ser valiente no es tener ausencia de miedo y de incertidumbre. Todo que avanza en su vida, que da el siguiente paso en su vida, a de sentir miedo, a pesar de sentir incertidumbre. Es decir, es aquel que toma de la mano al miedo y le dice, venga y camine conmigo y acompáñeme. Es decir, no ve al miedo como algo que lo imposibilita, sino que lo ve como algo natural en todo ser humano y que hace cosas más profundas. A veces hay que entender es el miedo, ¿no? Aquel que está esperando que se le quite el miedo para atreverse, para lanzarse, para expresarse, para dar el siguiente de nuestra vida. Y aquí hay yo les decía ahorita que muchas cosas son creencias y es porque muchos dicen dominando el miedo. O sea, no el miedo dominándolo a él, sino él o ella dominando el miedo. Porque hay dos tipos de personas, las que dominan sus emociones y a los que las emociones lo dominan a ellos. Y otro factor importante que te voy a mencionar es que para construir un propósito sostenible hay que aprender. Aquí sí hay que aprender. Hay que aprender a dominar las emociones. Dominar las emociones no significa dejarlas de experimentar, dejarlas de sentir, no. Significa gestionarlas y manejarlas de determinada manera que puedas seguir avanzando aún con ellas
y tomes decisiones inteligentes aún con ellas. Alguien me preguntaba alguna vez si es posible tomar decisiones inteligentes si es posible tomar decisiones inteligentes sintiendo grandes niveles de ira. Claro que sí es posible. Cuando te preparas para eso, es decir, eso no es solo decir es posible ya. Es como cuando tú entras al gimnasio, o sea, no es que pagaste el gimnasio o fuiste la primera vez y ya, no, es un proceso. Entonces, este tema de gestionar bien las emociones también es eh, es un proceso. Yo diría que es el proceso más ganador al que un ser humano le puede invertir tiempo, si es caso, dinero. Este proceso va a ser la mejor, porque he conocido casos de personas, cosas valiosas, como su empleo, sencillamente porque una situación no la supo manejar, sus emociones lo dominaron, lo desbordaron, y no supo manejar esa situación y prácticamente perdió grandes cosas y perdió la posibilidad de lograr una meta. Es muy importante. Propósitos sostenibles. Bueno, quiero abrir en este momento ya el espacio para preguntas. Pueden hacerme preguntas por el chat. Si tienen alguna pregunta con relación a este tema, no tiene que ser necesariamente, puede ser si tienen algo asociado al tema que les pueda interesar. Cata, ¿tienes alguna pregunta identificada? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? A ver, no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Bueno, voy a hacer entonces un breve resumen. Si no hay preguntas, todavía tienen tiempo de hacer alguna pregunta. Entonces recuerden que algunos elementos son muy importantes. Últimamente, aprender porque muchas veces inteligentes. El lenguaje es muy importante porque el lenguaje me posibilita o me imposibilita muchas cosas. Bueno, excelente. Aquí pregunta, no voy a decir el nombre, ¿cómo hacer para desprender? Bueno, supondría que es desaprender una actitud o comportamiento que nos afecta nuestro día a día. Gracias por esa pregunta, una pregunta supremamente importante. Bien, mira, primero que todo, cuando dices que intentamos cambiar y no somos capaces, eso es lo primero que hay que erradicar de la mente. Pensar que no somos capaces. Porque ser capaz y ser incapaz es lo mismo. Es una creencia. Me hago entender. Creer que soy capaz es lo mismo que creer que no soy capaz. ¿Por qué es lo mismo? Porque ambas son una creencia. Es decir,
Pensar que no soy capaz es una creencia y pensar que soy capaz es otra creencia. Pero las creencias se constituyen por otras creencias. Es decir, es como si hubiese una creencia superior y unas creencias inferiores. Lo que hay es que buscar e identificar cuáles son las otras creencias que están nutriendo a esa creencia principal y es de no ser capaz. Eh, eh, pensar, entonces, sobre todo de tu lenguaje, decía en algún momento, y empecé a poner un ejemplo de cómo dividir. Yo no quiero deprimirme. Vamos a suponer que alguien dice, no, es que yo me deprimo y no quiero deprimirme. Pues para que llegues a deprimirte hay muchos comportamientos asociados. Y uno de esos comportamientos asociados es precisamente que te aíslas y no eres consciente muchas veces de eso. Entonces te aíslas y no quieres hablar con nadie y te dicen, ven, vamos a una reunión. Tú dices, no, no quiero estar encerrado. Ese pequeño comportamiento, si lo empiezas a cambiar, y no es porque quieras, es porque al cambiarlo vas a ver las consecuencias positivas. Entonces, de la disposición, yo ahorita les hablaba de la disposición, o sea, disponerse a algo no es porque quiera, es porque me conviene. Ejemplo, yo en mi caso prefiero trabajar más de noche que de madrugada o muy temprano. Entonces yo me levanto temprano no porque quiera, sino porque me conviene, porque me genera unos beneficios para mi vida. Entonces yo me dispongo a levantarme temprano, a levantarme a las 4:30 de la mañana o a las 5 de la mañana para ir a mi trabajo, para hacer mis actividades, pero no me pongo a pensar si quiero o no quiero, simplemente lo hago y me dispongo a hacerlo porque está asociado. Pongo a hacerlo porque está asociado a mi propósito de vida que quiero hacer y a lo que quiero. Entonces te doy esos dos elementos. Lo primero, da lo mismo pensar que eres capaz, entonces es mejor que pienses que si eres capaz y te hagas la siguiente pregunta. ¿Cómo me voy capacitando? Es muy curioso porque ser capaz significa, en vez de decir no soy capaz, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pequeños pasos que van sumando en tu vida hasta que lo logras. Bien. Hay otra. Um, Acá me preguntan, ¿cómo pueden ver los becarios esta situación de cuarentena como una oportunidad, teniendo en cuenta el contexto social de algunos? Bueno, es compleja responder la pregunta porque no sé claramente cuál es el contexto social, pero voy a tratar de responderla. Eh, ¿Cómo pueden ver los becarios esta situación de cuarentena como una oportunidad? Pues imagínense ustedes que Albert Einstein creó su teoría de la relatividad a partir de una cuarentena. O sea, él estaba en cuarentena cuando, eso es muy curioso, eso es un dato curioso, cuando sacó su teoría científica. Entonces, para sacar el mayor provecho de la cuarentena y verla como una oportunidad,
implica también desaprender muchas cosas, que lo decía hace un momento. Entonces, pregúntate más bien qué tienes que desaprender o qué paradigma o qué creencia tienes que derribar en tu mente para que empieces a ver esto como una oportunidad. Les voy a dar algunos elementos. Hoy, por ejemplo, o sea, hoy me refiero al momento histórico en el que está el mundo. Hoy, por ejemplo, esto se convierte en una gran oportunidad porque uno de los elementos a los que ha llamado esta cuarentena es no hay límite de tiempo ni de estas 20 personas conectadas, amigos que no son de Antioquia, pero he tenido la oportunidad de hacer esto mismo que estoy haciendo con ustedes y se conectan personas de otros países. Imagínense esa gran oportunidad. Imagínense, por ejemplo, que ustedes se puedan conectar con un profesor y aprender de él sin tener que salir de su casa. Algunos días, no todos, porque algunos días estoy en la oficina, pero hay días que no tengo que ir a la oficina. Entonces, ese día tengo aproximadamente 2 horas más de tiempo. Es decir, entonces la pregunta es, tengo 2 horas más, 2 horas. Entonces, capitaliza esas 2 horas. Capitalízala en lo que tú quieres, en lo que a ti te gusta, en lo que tú quieres construir. Ahora, recuerda que el contexto social es algo circunstancial. No estamos condenados a ese contexto social. Es mirar también cómo trasciendo el contexto social y cómo ese mismo contexto social lo convierto en oportunidades. Pero la clave es saberse hacer la pregunta. La clave es saberse cuestionar y autoevaluarse, ¿sí? Espero que haya, pues, de alguna manera respondido a tu pregunta. Por acá dicen, debemos centrarnos en aquello a lo que queremos acercarnos, no a lo contrario. Bueno, eso no es una pregunta, es una afirmación, pero está muy poderosa porque muchas veces el cerebro nos hace trampa, nuestra mente nos hace trampa y, y terminamos haciendo lo que no queremos y lo que queremos se termina alejando de nosotros. Por eso es muy importante mantenernos enfocados y estarnos constantemente preguntándonos y autoevaluándonos si quiero en mi vida. Eso es una pregunta que me lleva a lo que me refiero también a la parte colocando ¿qué es lo? Bueno, excelente pregunta. Para ser un emprendedor es lo mismo que construir un propósito sostenible, porque cuando te conviertas en un emprendedor, y lo primero es que tienes que aprender a manejar tus emociones. Una de las características más importantes que se ha identificado en los emprendedores es que son, y no dejarse derrumbar por un desacierto en este camino del emprendimiento, es precisamente saber manejar las emociones, saber manejar la frustración, saber manejar la impotencia cuando algo no me sale bien. Entonces, hay 2 elementos importantes en un emprendedor y es que sepa manejar los desaciertos, la frustración y que desarrolle la capacidad de la disposición, es decir, siempre estar en función de crecer. Un emprendedor debe crecer, o sea, no solo es cuestión de tener claro su emprendimiento, sino que también tiene que crecer como persona, como ser humano y estar en constante construcción
pero también constantes desaprendizajes, porque muchas veces los emprendimientos no funcionan es porque pensamos de una manera muy tradicional y no queremos dejar ciertos paradigmas de lado. Entonces, ser emprendedor también implica desaprender. Hay otra pregunta, ¿cómo tratar esa situación de no querer interactuar con nadie, aún ni con los miembros de la familia? Bueno, de profundidad o en la persona, pero de qué es lo que actuar con alguien. Uno, porque yo lo culparlo, entonces la interacción con esa persona siento que no me aporta para nada, sino que es tóxica para mí. Pero ahí viene la pregunta y es, ¿qué es lo que está haciendo que yo lo vea como algo tóxico? Y lo otro, entonces, ¿qué me está agobiando de estas personas o de esta responsabilidad que tú juegas en esa interacción? Y también a comunicarlo, es decir, situación porque me toca vivir con esa persona, porque tener una comunicación, un diálogo abierto, proactivo y tratar de buscar, digamos, otros elementos de interacción para cambiar el contexto. Y esos otros elementos de interacción parte de que tú cambies cómo te diriges a esas personas en tu lenguaje, tanto verbal como no verbal. ¿Cómo está? Bueno, esta es la última pregunta. No veo más preguntas. Bueno, ¿cómo dejar de pensar? Gracias, Cata. ¿Cómo dejar de pensar en algo que no quieres pensar? Esta es una pregunta que a mí me encanta porque la respuesta automática a la tanta información que tenemos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene muchísima información, entonces muchas cosas de información que yo tengo y que probablemente esa información no tenga nada que ver con el momento actual que estoy viviendo. Entonces, simplemente observa el pensamiento como si fuera una película, como algo que pasa, va y viene, y no le des importancia, ¿sí? No le des importancia, no creas que eso realmente va a pasar. Y empieza a practicarlo y verás que el pensamiento empieza a dejar de tener validez y deja lo que pase, simplemente deja lo que pase. Es decir, ni siquiera, a veces cometemos un error y es que empezamos a conversar con el pensamiento. Conversar con el pensamiento es como a crear un vínculo con ese pensamiento, a cuestionarlo, pero ¿por qué? Pero ¿por qué pienso eso? Pero no lo quiero pensar, no quiero sobre él. Empieza a dejar de tener importancia y empieza a dejar de generarte agobio. Creo que he respondido. Entonces, un abrazo. Saquen el mejor de esta conferencia.